Hola, bienvenidos a Sistemas de Amplificación. Hoy vamos a ver amplificadores de potencia, digamos que nos vamos a meter un poco más en este tema. Y hoy específicamente vamos a ver los amplificadores de potencia clase A. ¿Sí? Para recordar un poco, los amplificadores de potencia clase A son aquellos que hay una este es el tiempo y asumiendo que tienen una entrada sinusoidal, estos amplificadores van a tener una corriente DC. ¿Sí? Alrededor de esa corriente DC, voy a poner aquí, alrededor de esa corriente DC va a estar, digamos, nuestra parte de señal. Esta parte de señal tiene esta característica. Pues asumiendo una entrada sinusoidal. ¿Qué pasa con esto? Que para los amplificadores de potencia clase A, esta amplitud, ¿sí? La amplitud, que es, digamos, esta distancia, de acá hasta acá, es lo que se llama la amplitud de la señal de corriente, va a ser menor a mi corriente DC. Esto lo puedo poner como A es menor a mi corriente DC. ¿Sí? Realmente todos los amplificadores que hemos visto en la clase entran en esta descripción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué era lo primero que hacíamos en el transistor? Polarizarlo. Y polarización es colocar esta corriente DC a través del colector de nuestro amplificador. ¿Para qué? Para que la señal variara alrededor de ese punto de operación. ¿Esto qué significa? Que todos los transistores que hemos venido trabajando son amplificadores de potencia, amplificadores clase A. ¿Sí? Como los amplificadores de potencia, si recuerdan de la clase pasada, del video pasado, nosotros podríamos tener nuestro amplificador, más o menos, con una resistencia de entrada. Esta es aquí teníamos nuestro amplificador, el cual aquí tenía una resistencia de entrada a tierra. Allá tenemos la ganancia, más o menos, también a tierra, y aquí teníamos una resistencia de salida. Esta RO es la que me interesa ahorita. Y teníamos nuestra RL. Como los amplificadores de potencia, en esta RL tiene un valor normalmente bajo, 8 ohmios, 10 ohmios, o el valor, o 50 ohmios de una antena. ¿Sí? Esta RO tiene que ser mucho más baja que esta RL. ¿Para qué? Para que toda el voltaje que se genera en esta fuente pues llegue a RL y no se quede en RO. ¿Sí? Entonces, para implementar estos amplificadores de potencia se buscan amplificadores con una resistencia de salida muy baja. ¿Qué amplificadores o qué topologías de amplificadores pueden hacer eso? La topología que más se usa en esto, igualmente por su baja resistencia de salida, es el emisor seguidor o el colector común. Voy a dibujar un circuito, un amplificador de potencia clase A. Aquí tengo un VCC, ¿sí? Aquí va a tener mi transistor, voy a utilizar en este caso un NPN, y por aquí va a ser mi señal de entrada. ¿Sí? Aquí voy a tener mi carga, voy a dejar aquí un poquito más grande, RL, y este va a ser mi voltaje de salida. Bien. Para polarizar este transistor voy a usar lo que se conoce como una polarización por fuente de corriente. ¿Cómo voy a hacer la fuente de corriente? Con otro transistor NPN a tierra, ¿sí? Y este transistor lo voy a conectar, aquí voy a conectar otra vez VCC, aquí una resistencia, y aquí un pequeño diodo. Digamos que no voy a meter en el diseño de esta fuente de corriente, solo se verá después. Solo quiero aclarar que esto es mi polarización.
mi polarización. Y que controlando, pues poniendo un valor de esta resistencia, pues perfectamente puedo colocar la corriente de polarización de este transistor. Entonces, ahora voy a sacar una ecuación, una relación de los voltajes entre la relación entre los voltajes de salida, entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada de este circuito. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a hacer una malla, voy a coger por aquí, voy a irme por todo esto y voy a terminar acá. ¿Sí? Haciendo esta malla, lo voy a poner con un verdecito acá, me da que mi voltaje es, como esto es subida, un voltaje de entrada, va a ser igual a ¿qué? A mi voltaje base emisor, voltaje base emisor de mi transistor, más mi voltaje de salida. Esto que es, arreglando términos, yo puedo obtener que mi VO va a ser igual a VI menos mi voltaje base emisor. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Que mi voltaje de salida va a ser aproximadamente igual a VI si realmente esto es suficientemente pequeño y mi voltaje de entrada es suficientemente grande. Recordemos que este valor es aproximadamente 0.7 voltios para transistores de silicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver cómo cambia este voltaje de salida a medida que yo aumento mi voltaje de entrada. Eso lo podemos ver con una gráfica, la cual voy a hacer acá. Y acá. Esto lo que voy a hacer se conoce como curva de transferencia, que es poner mi voltaje de entrada acá, ¿sí? Y aquí arriba voy a poner mi voltaje de salida. Entonces, con esta ecuación voy a ver cómo cambia mi voltaje de salida. ¿Qué es lo primero que deberíamos notar? Lo voy a poner aquí con un amarillito. ¿Qué es lo primero que deberíamos notar? ¿Qué pasa si el voltaje de entrada es 0? O sea, estoy aquí. Que mi voltaje de salida va a ser igual a menos mi voltaje base emisor. O sea que esta curva debe pasar por acá, ¿sí? Y aquí voy a tener aproximadamente menos 0.7 voltios. Obviamente esto es menos mi voltaje base emisor. Estoy asumiendo que es 0.7 voltios. ¿Y qué pasa si desde este punto comienzo a aumentar VI? ¿Sí? Pues por esta ecuación, a medida que yo aumente VI, pues va a aumentar mi voltaje de salida. Entonces puedo decir que mi voltaje VI va a aumentar aproximadamente, casi linealmente, ¿sí? Hasta, y a medida que aumenta VI, aumenta mi voltaje de salida. La pregunta es, ¿esto puede seguir por siempre? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumente este VI, ¿sí? Este voltaje base, el voltaje de salida va a aumentar. Pero ese voltaje de salida, digamos, también debe cumplir esta ecuación, que es mi voltaje colector emisor, ¿sí? Aquí mi VCC lo voy a poner un poco por aquí abajo. Voy a hacer esta malla, voy a coger la malla a través de VCC por voltaje colector emisor y me voy a ir por el VO. Entonces, VCC debe ser igual a mi voltaje colector emisor más VO, ¿sí? Es claro que la suma de estos dos, pues no es igual a VCC. Y a medida que aumenta mi voltaje de salida, mi voltaje colector emisor va a reducirse. Y si mi voltaje colector emisor se reduce mucho, este transistor puede entrar en saturación. Si este transistor entra en saturación, pues ¿qué pasa con mi voltaje de salida? Pues ya no puedo aumentar más y se va a saturar de esta forma, ¿sí? Este voltaje, digamos que lo voy a poner aquí con púrpura, este valor de mi voltaje de salida, lo voy a coger de aquí hasta acá, ¿sí? Va a ser igual a VCC
nuevamente, ABCC, menos el voltaje colector emisor de mi transistor saturado. Voltaje colector emisor en saturación. ¿Sí? Normalmente, esto ya lo habíamos hablado, este voltaje aproximadamente es 0.2 voltios. ¿Sí? Entonces, este transistor, su voltaje de salida va a llegar a casi VCC. Si por ejemplo VCC es 10 voltios, mi voltaje de salida máximo va a ser aproximadamente 9.8 voltios. ¿Sí? Lo cual no es nada, lo cual es muy bueno. Entonces, pero puedo llegar hasta ese punto y después de ese punto, si yo aumento mi voltaje de entrada, pues mi voltaje de salida no va a cambiar mucho. Bueno, ahora qué pasa si VI se vuelve negativo, o sea, si tiende hacia allá. Si VI se vuelve negativo, pues mi voltaje de salida va a volverse cada vez más negativo, ¿sí? ¿Hasta qué punto puede ser eso? Pues eso lo puedo ver porque la corriente acá es constante. La corriente en este transistor, lo voy a poner aquí con un rojito para que no se... La corriente en este transistor, pues yo la decido. Es mi corriente de polarización, ¿sí? Esta corriente depende del valor de esta resistencia y de ciertos parámetros de este diodo. Pero pues es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que yo reduzco mi VI, se vuelve cada vez más negativo y más negativo, ¿sí? La corriente en este transistor también se reduce, ¿sí? Si yo aumentaba VI, pues mi corriente acá aumentaba y mi corriente por aquí aumentaba. Esta corriente siempre es constante. Entonces, si yo comienzo a reducir VI, este transistor, la corriente en este transistor se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo. Esta corriente, mi corriente de emisor, se va reduciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que sea cero. Cuando esta corriente es cero, este transistor entra en corte, ¿sí? Y si este transistor entra en corte, pues ya toda la corriente de mi carga, toda esta corriente va a ser igual a IP, o sea, a mi corriente de polarización. Entonces, esto lo podemos ver con que mi transistor puede ir hasta cierto punto hasta que mi corriente de emisor llegue a cero. Digamos, aquí otra vez se satura mi transistor. Este voltaje, digamos que este valor de voltaje también lo voy a poner como morado. Este valor de voltaje va a ser igual a la corriente de polarización menos mi corriente de polarización, ¿sí?, por mi resistencia de carga, ¿sí? Pero bueno, este voltaje, esta corriente yo la puedo controlar con este valor de resistencia. Entonces yo puedo hacer que esta corriente sea muy grande, ¿sí? Si esta corriente es muy grande, pues este valor cada vez va a ser más bajo. O sea, voy a hacer que esta saturación sea cada vez más negativa. Pero me voy a encontrar con otro problema. Si hago que mi transistor sea que la corriente sea muy grande, pues este voltaje que se genera aquí, como mi voltaje VO es negativo, mi corriente a través de la resistencia va a ser en esta dirección, ¿sí? Va a pasar que en algún momento, ¿sí?, debido a que mi voltaje de entrada, ¿sí?, va a ser muy negativo, o sea, este voltaje VO también va a ser muy negativo, o sea, esto va a ser menos más, ¿sí? Va a pasar que mi transistor, el transistor de polarización, también entre en saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo puedo seguir por esta curva, ¿sí?, pero en algún momento este transistor también va a estar en saturación, ¿sí? Qué pena, aquí cometí un error, este no es tierra, este va a ser un menos VCC, ¿sí? Entonces,
si yo tengo aquí tierra y aquí tengo menos VCC, en algún momento este transistor, si va a tener un voltaje más menos, ¿sí? Este voltaje va a ser más pequeño, va a ser mucho menor al voltaje que tiene acá, ¿sí? Entonces este transistor también puede entrar en saturación, ¿sí? Y si entra en saturación, pues va a pasar lo mismo que acá arriba. El transistor se satura. ¿Con qué valor se satura? Y esto lo voy a poner con amarillito para que no se me pierda, ¿sí? ¿Con qué voltaje se me va a saturar? Con menos VCC más el voltaje colector emisor de saturación, pero este voltaje colector emisor de saturación va a ser del transistor de saturación. No de saturación, sino de polarización. Entonces, si seleccionamos bien esta corriente, podemos hacer que nuestro amplificador pues vaya a un valor casi igual a VCC y a un valor casi igual a menos VCC, lo cual es muy bueno. Bueno, hasta aquí voy a llegar con el amplificador, digamos con esta descripción del amplificador. En el próximo video vamos a seguir analizando este circuito, pero vamos a ver realmente cuál es la potencia que disipa este transistor y la eficiencia del circuito. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.